Se puede señalar que la cultura cubana dio paso excepcional en la acentuar decimonónica. Las publicaciones periódicas a partir del papel periódico de La Habana no cesaron de aumentar, destacándose entre ellas el Diario de la Marina, El Siglo, La Lucha, El Triunfo, El País y dentro del campo independentista, El Cubano Libre. A su vez, revistas como La Bimestre de Cuba, Hojas Literarias y Cuba América destacan por esa variedad y amplitud temática que llevaban y que acarreaban. De los sectores emigrados no pueden olvidarse del Habanero, editados en Estados Unidos entre 1824 y 1826, de Varela y Patria en Nueva York en 1892 y 1998, de José Martín, a más de primeras revistas para niños de América, las de Oro, publicaciones en Nueva York de 1889. Cada uno de sus proyectos ideopolíticos hacen honor a la cultura nacional. En historia se escribieron obras como las de José Martín Félix de Arrieta de 1701-1765, de Nicolás José de la Ribeira, Pedro Agustín Morella, Félix Varela, Enrique José Barón, entre más autores por mencionar. Se podría decir que en el puente entre el siglo XIX y XX también muchos dueños y hacendados llegaron a convertirse en técnicos empíricos por la necesidad de la producción azucarera. Cabe mencionar que no pocos de ellos dejaron muy valiosos materiales escritos. Continuando, pueblos eminentemente musical, como se le podría decir a Cuba, dado sus ancestros españoles y africanos, el cubano hizo notables aportes a la música nacional del siglo XIX. La combinación de diferentes elementos rítmicos con la ayuda de variados instrumentos procedentes de las culturas mencionadas, el surgimiento del danzón, composición debido a la capacidad creadora del matancero Miguel Fadit, 1852-1921, e inspirable la música cubana y pues un vivo ejemplo de este mestizaje. Aquí también vamos a tener que en la Sociedad Liceo de Matanzas se estrenó el primer danzón, que fue a las alturas de Simpson. Esta noche los bailadores más expertos se incorporaron a la cuadra de Munet, cuadrilla o contradanza. Complicadas figuras abordaron de cinta de colores y arcos de flores. Cabe resaltar que desde que se dio a conocer y aún más parejo el estilo de la guerra de 1895, el danzón mereció las más insolentes críticas de conservadores y recreacionarios. Y aquí hay que resaltar que como elemento definitorio de la nacionalidad cubana, esta danza echaba raíces junto a la lucha insurreccional y sumaba a sus estribillos críticas mordaces contra los colonizadores. Miguel Faylet tocó su último danzón en 1920. Por esa fecha ofreció su testimonio sobre el cubanismo, el baile y por lo que él había creado. Asimismo, la historia musical cubana cierra el siglo XIX. De igual forma, se alcanza una fisonomía musical, se podría decir, de canta y ese fehacientes danzas de unos compositores que ya mencionaré. Digamos que las tradiciones de salón procedentes de España y los ritmos provenientes de África se desarrollaron de múltiples formas en este siglo. Nombres como los de José Domingo Claudio, Ignacio Cervantes, José Guay, Rafael Díaz, Albertini, Juan Federico del Dermed, Manuel Saumel, con sus composiciones y sus interpretaciones dan un momento culminante de la música nacional. Ejemplo de ello están las contradanzas, que tuvo su origen principalmente en Normandía,
se bailaba en Inglaterra y entre Cuba con los franceses que huyeron de la revolución de Haití a finales del 18. Un siglo después la contradanza francesa se va a transformar en Cuba con las obras de Manuel Samuel Ignacio Cervantes, que tenían una connotación musical algo así. De estos elementos rítmicos y melódicos que le incorporaron estos compositores cubanos nacieron más tarde la danza, la habanera y el danzón. Este baile, cuyo apogeo se situó a comienzos del 19, fue condenado por la prensa conservadora de la época en una editorial, El Abismo de La Habana, así se llamaba la prensa, lo calificó como una invención francesa indecente y diabólica. Continuando un poco, vamos a tener que la gran cantidad de viajeros llegados a Cuba en el siglo XIX ayudó grandemente a desarrollar los elementos ya presentes en la cultura nacional, la creación de la Academia de Pintura de San Alejandro, con su director Francisco Juan Bautista Bermay, pues impulsó de una manera u otra los estudios de la creación en las artes plásticas y en las necesidades de plantación, que hizo también cobrar relativo interés por los grados y las litografías. Algo muy especial, también los anillos para los habanos tuvieron desde el punto de vista artístico una fuerte preeminencia a su vez. La plantación también determinó la construcción de grandes casas, sobre todo en la capital, entre las cuales sobrevive el Palacio Domingo Aldama. Además, el sentimiento nacional emergente en una rápida consolidación encontró un vínculo idóneo en la literatura, tanto en la poética narrativa expresando en los problemas capitales cubanos, tanto de forma individual o mediante tertulias como lo fueron los de Domingo de Monte, Enrique José Barón y Rafael Montoro, José Jacintio, Julián de Casal, Luis Pérez de Zambrano, entre otros. Además, aquí también se va a tener un crisol de razas y de problemas diversos, autóctonos. La cultura cubana preparó a todo lo largo del siglo XIX el desarrollo de un legítimo movimiento de liberación nacional y obtuvo pues de este en el último cuarto de la centuria su fuente nutricia, si se quiere decir así. Cerrando un poco la idea de esta cultura presente en el siglo XIX, se podría decir que cuando la cubanía hizo acto de presencia en la música criolla, está aún conservada la influencia de varios géneros europeos, como la tonalidad escénica, el bolero español y la lírica italiana. Las canciones eran casi romanzas y todo trovador se sentía tenor de la ópera, muy arraigada a esta. A finales del 19, las canciones patrióticas de autores espontáneos como Simón Nápoles, comandante del Ejército Libertador, y la em, interpretación de boleros como José Sánchez, Eulalio Limonta, contribuyeron eficazmente a perfilar y definir los caracteres formales melódicos y, por decirlo así, estilísticos del bolero. Pero de ellos fue Pepe Sánchez Sastre, el barrio de Los Hoyos, quien impuso en 1885 el primer bolero de 12 estrofas y 32 compases. Dentro de esos símbolos de cubanía se tiene a esta composición que se llamó la Bayamesa de Sindo Garay, que es considerada como un segundo himno nacional,
que de una u otra manera representa el símbolo de la nación cubana. Fue compuesta en 1867 y que tuvo como honor o fue alusiva a la marcha de Marsella, a la Revolución Francesa. Una figura también importante de mencionar en este siglo es Manuel Coronel. Fue el autor de más réplicas a los compositores de su época. Canciones como Timidez de Patricio Boyegas, Gela Amada, A la Gela Hermosa. También abordó con sumo talento los temas del amor, la patria y la mujer.